A continuación les presentamos una preocupante denuncia a cargo de Anuska Buenaluque. Esta noche el Ministerio del Interior ha detectado a 5.000 maestros que han participado firmando planillones que pedían que el Movadef sea inscrito como partido. Entiéndase, personas que simpatizan con el Movadef. 5.000 maestros, entre ellos dirigentes que están a cargo de las huelgas más radicales en los puntos más críticos de nuestro país. A continuación, el destape. No somos uno, no somos dos, ahora somos todos, a una sola voz. Más de 50 días y la huelga continúa, pese a que el presidente ha asegurado que para este lunes el tema debería estar zanjado. Quizás algún lunes de estos los profesores del interior del país vuelven a las aulas, pero no será mañana. Él es el presidente nacional del Comité de Lucha de las Bases Regionales del SUTEP. La huelga continúa y que el día lunes están llegando más contingentes a la ciudad de Lima, de igual manera en todas las 21 regiones. Y él es Ernesto Mezatica, secretario general del SUTEP Regional Cuzco, donde se inició la huelga. Y la huelga continúa con toda la contundencia y la firmeza, tal como hemos iniciado. Entre los dos lideran las huelgas en el interior y más claro no lo pueden decir. El paro continúa. Pese a que este jueves los gobernadores regionales, que en muchos casos han secundado los paros por convicción o por populismo barato, se comprometieron en Palacio a aplicar descuentos a los profesores que no asistan a las aulas a partir del lunes. Se han comprometido a eso y a empezar procesos sancionadores. 5 días de inasistencia por una huelga declarada ilegal, igual a proceso de despido. Aunque claro, del dicho al hecho hay un trecho. Hay una propuesta de los propios gobiernos regionales apoyando la huelga y cuando vienen acá y se sientan frente al gobierno dicen otra cosa. Eso vamos a responderla en todo caso de la forma convocando a la huelga más fuerte, más contundente, ¿no? A partir del lunes mismo. De nada sirve tampoco que el CEN-SUTEP, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, la máxima dirigencia, no esté plegada a la huelga y haya llegado a acuerdos con el Ministerio. Y es que hay un divorcio total entre la dirigencia del SUTEP nacional, controlada hace décadas por Patria Roja, y las dirigencias de muchas de las regiones. Tanto es así que esta es una de las arengas más escuchada. El CEN ya murió, las bases lo enterraron. El CEN ya murió, las bases lo enterraron. Mi hipótesis para esa huelga son dos. Una es el debilitamiento institucional del SUTEP, que creo yo necesita hacer una enorme revisión interna, porque el sindicato es un actor importante para el sistema educativo en general, ¿no es cierto? Pero de otro lado también una debilidad de parte del Estado. El Ministerio de Educación soltó por lo menos el discurso público de la importancia de la reforma aprobada en el 2012 y la soltó luego de la salida del ministro Saavedra, y esto originó que se vuelvan a hacer reclamos por algunas cosas que ya estaban acordadas. El CEN-SUTEP no acata el paro y ha llegado a estos acuerdos con el Ministerio de Educación. 2.000 soles de sueldo base para los profesores a partir de diciembre de este año. Aumento para los profesores contratados y evaluación de desempeño previa capacitación, entre otros. Pero en provincias el pliego de reclamos es otro. 4.000 soles de sueldo base a implementarse por tramos hasta el 2021. Nada de evaluación por desempeño que implique despidos. Derogatoria de la Ley General de Educación. 10% del Producto Bruto Interno destinado a educación. El SUTEP de las bases y no de Patria Roja. Los del CEN-SUTEP, los de Lima, controlado por Patria Roja, califican a algunos líderes regionales de senderistas, de pertenecer al Movadef y de utilizar a los maestros en radical beneficio propio. Las cabezas, las dirigencias, algunas no todas, las que están conduciendo a esta huelga, los que nos quieren imponer a nosotros una huelga nacional cuando es regional, los líderes de Cusco,
y obviamente el Movadef, lo que hemos indicado, como el señor Tito Rojas, que es el presidente del CONARE, Movadef, y también el señor Pedro Castillo. Entonces, ellos sí están identificados de proseguir, ¿no? Ellos sí están identificados, pero los demás, la gran mayoría del magisterio es totalmente independiente, ¿no? Para ellos lo consideran débil el gobierno y poder gestionar la libertad de su máximo líder, ¿no? ¿Usted cree que están utilizando esto para obtener la libertad de Abimael Guzmán? Definitivamente. Desde provincias les devuelven estos, si no ilustrados, sí ilustradores adjetivos: gusanos, arrodillados, vendehuelgas. El término preciso para esos señores es: esos señores son gusanos, parásitos de nuestra sociedad y parásitos del magisterio principalmente. Por eso es que nosotros ya no lo tenemos presente nunca en nuestra región hace 14 años. Me sorprende, ¿no? Porque en todo caso debe ser algún lenguaje de alguna dirigencia, en todo caso de personas vinculadas al CNDH, pues bueno, pero que siempre hay gente que siempre ha vendido nuestras causas, nuestra lucha, ¿no? Nuestras huelgas, que siempre han traicionado, ¿no? Y bueno, esa es la respuesta de los maestros. Hemos dicho bien claro, no es de CONARE esta lucha, no es de Huaynalaya, no es de Movadef, esta lucha es de todos los maestros que somos de base. Parecen anclados en las pugnas de finales de los años 60. El peor enemigo de un profesor parece ser otro, con los mismos zapatos de suela anoréxica y el mismo cuello de camisa ajado de tanto lavarles el respeto. ¿El peor enemigo del SUTEP es Patria Roja o son estos grupos radicales que están peleando por la hegemonía del sindicato? Bueno, nosotros no lo consideramos enemigos, ¿no? Nosotros... pues menos mal que no lo consideran enemigos. Los tacha de terroristas, de senderistas, de mentir al magisterio. Pues eso no es un enemigo, ¿qué es? Amigo no es. No, definitivamente tampoco son amigos, pero bueno, tenemos que conversar en algún momento, tenemos que ver mecanismos para poder unificar algún pliego de reclamos. El SUTEP nacional tiene que hacer una autocrítica. O sea, ya no va más la hegemonía de Patria Roja, ya no va más. O el sindicato entendido tal y como está entendido. Nosotros hacemos la autocrítica correspondiente, definitivamente. ¿Por qué? Porque algunos dirigentes, y nosotros también nos incluimos, hemos descuidado el contacto con el magisterio. A todo esto se suma la debilidad del gobierno actual, que parece no tener norte ni sur, ni este, ni aquel. Han venido negociando con el CEN-SUTEP desde julio e infructuosamente han establecido mesa de diálogo con los de Cuzco. Pero recién van a hablar con el bloque representado por Pedro Castillo Terrones. Y claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. En estos 50 días de paro, en más de una ocasión, se ha radicalizado la huelga, ensuciando de violencia reclamos legítimos. La mayor parte de los maestros ni son de Patria Roja ni son del Movadef, pero a ver, hay, como reconoce Manuel Fajardo, secretario general del Movadef y abogado de Abimael Guzmán. Movadef es una fuerza que junto con otras impulsan la huelga o la apoyan, pero que dirija la huelga no tengo conocimiento. ¿No en provincias? No tengo conocimiento. Hasta donde yo puedo llegar es a decirle que los de Movadef tenemos el derecho y la obligación de apoyar toda lucha del pueblo. Y esta es una lucha del pueblo. Ya en el 2003 se creó el CONARE-SUTE, un ala del sindicato controlada por el Movadef. Ahora han desaparecido con esas siglas, pero siguen teniendo presencia. Y para el Ministerio del Interior, esta explica en parte la radicalización de algunas protestas en el interior. Es más, el Ministerio ha hecho un cotejo entre el padrón de adherentes que presentó Movadef ante el Jurado Nacional de Elecciones cuando se quiso inscribir como partido en el 2011 y el censo de profesores. Y este es el resultado. Hay cerca de 5.000 profesores, 4.819 para ser exactos, profesores que han firmado el padrón de adherentes, el padrón del Movadef, en su pretensión de convertirse en un partido político. Entonces tenemos a cerca de 5.000 profesores que siguen la línea del Movadef, es decir, siguen la línea de una estrategia política de un grupo terrorista. Si analizamos qué regiones se han mostrado más violentas durante esta huelga
indefinida del magisterio, en efecto coinciden con las regiones en donde hay más adherentes en el Movadef. Esto es una constatación absolutamente objetiva y que tiene que llamarnos profundamente la atención en la medida que esa estrategia política del Movadef, la estrategia política del Movadef estaría dando resultados por lo menos en el sector educación. Según inteligencia de la policía, estos dirigentes del magisterio, muy activos en estas huelgas, pertenecen al Movadef. Zenón Pantoja Fernández, base Huancavelica, Lucio Cayo, base Puno, César Tito Rojas, base Puno, Carlos Arturo Albújar, base Lambayeque, Juan Antonio Garro, base Ancash, Osvaldo Esquivel, base Lima, Rodolfo Cora, base Junín, Vilma Tueros, base Huancayo, Ever Bruno Guadalupe, base Huancayo, y Modesto Robles, Jorge Chacara y Abelino Ramos, base Apurímac. Y entonces ahora se les juzga por ser de Movadef o se les quiere arrinconar por ser de Movadef, cuando ser de Movadef no es ningún delito. ¿Por qué? ¿Y si hubiesen firmado por el APRA? Sabemos lo que somos y por dónde vamos. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus reclamos como Movadef? En primer lugar, que se nos deje participar políticamente. ¿Y además de eso? ¿Para qué? En segundo lugar, que el pueblo tenga derecho a expresarse contra la explotación capitalista. Y obviamente nosotros queremos cerrar la brecha habida en el Perú de los años 80 con una solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Pero usted está evocando el pensamiento Gonzalo, entonces es que es lo mismo. Pero el hecho de que nosotros tengamos esa manera de ver, esa postura, y que eso sea correcto, ¿desmerece acaso al pensamiento Gonzalo? Y yo no quiero hablar ya más sobre este tema, porque hay una ley mordaza fascista que ha sido aprobada, ¿no? Y si usted me garantiza que por hablar aquí yo no voy a ir procesado, entonces hablo lo que usted quiera, pero es suficiente, ¿no le parece? Hay un proceso penal en curso y esperamos que la sentencia condenatoria sobre ese caso pueda delimitar bien el terreno para identificar con nombre propio y asumir las responsabilidades de seguir perteneciendo a una organización terrorista, aun cuando ésta sea el brazo político. Este grupo terrorista, este brazo político del grupo terrorista, aprovecha esa agenda pendiente de resolver para infiltrarse y para atizar la violencia que existe en ocasiones en algunas protestas sociales. Los dos dirigentes más visibles de las regiones, Ernesto Mezatica y Pedro Castillo Terrones, no están considerados por la policía como simpatizantes de Movadef ni de ningún otro movimiento, tal y como los califican desde el CEN-SUTEP. Otra cosa es que su pleo de reclamos sea en algunos extremos extremo. Para eso está la instalación de una mesa, para negociar, para trabajar, para ver... ¿Hasta dónde ustedes están dispuestos a ceder para levantar la huelga? Que tengan la voluntad de escucharnos. Nosotros, los maestros, no vamos a permitir que nadie tenga que aprovecharse de nuestro movimiento magisterial. Hemos dicho, y si aparece algún infiltrado, nosotros los maestros seremos los que lo vamos a sacar. Y en medio de este tinglao y vergonzoso panorama, miles de niños sin colegio, con riesgo de perder el año escolar. Niños que en muchos casos nunca han tenido una educación de calidad y posiblemente la sigan sin tener. Vengo del patio trasero concedido por el Estado Madre de Dios, porque la inversión, el interés del Estado nunca ha dado prioridad a Madre de Dios. Tenemos una tasa de anemia en nuestro departamento de región, los niños más del 50%, desnutrición, tuberculosis, uno de los departamentos más golpeados y olvidados por el Estado. En la actual situación, los maestros nos sentimos en la peor crisis de la historia en nuestro departamento. El sueldo que gana un maestro allá, acá comparando con Lima, es lo peor. El costo de vida es carísimo en la selva. Por lo tanto, nuestra lucha, nuestra reivindicación es justa. Mientras el magisterio no tenga un sindicato que realmente lo represente, mientras el Estado solo le dé limosnas a la educación, mientras haya niños que terminan secundaria y no saben leer de corrido, mientras no se establezca claramente qué es ilegal y con qué hay que convivir, mientras el insulto navajero sea el argumento, mientras todo esto siga así, contaremos 1000 huelgas más y nada habrá cambiado. Solo el color de los insultos y el rostro de los que hablan.
ustedes han podido ver en este reportaje, la situación es muy grave porque se está mezclando el anhelo muy comprensible de muchos maestros de tener mejores remuneraciones con el interés político de grupos extremistas que quieren volver a implantar una ideología que solo nos trajo muchísimo dolor. Ustedes han escuchado como el entrevistado era clarísimo en su discurso, tan claro que no lo quiso continuar porque dijo que lo iban a procesar por apología a terrorismo. Y aquí está, y está viendo los reportajes con nosotros el ministro del Interior, Carlos Basombrío, a quien le damos la bienvenida, buenas noches, y que va a comentar esto y todos los temas vinculados a esto después de que ustedes vean el siguiente reportaje, porque en el siguiente probablemente se van a sorprender más aún. Una asesora de un congresista de izquierda, aparece en una grabación que es pública además, porque ya está en las redes, haciendo también una suerte de apología a este tipo de pensamiento y hablando de enfrentamiento de clases. Y imagínense cuán radical será su postura, que ella considera que la derecha y Patria Roja son aliados. Vea el reportaje de Daniel Llovera. Mire, compañero, nuestro enemigo de clases muy poderoso. Toda la derecha se junta. Este no es un video antiguo y el discurso no se pronunció en los años 70s ni 80s. Se pronunció hace solo 2 semanas en el centro de Lima, en una reunión de docentes. Mire, compañeros, si no sabemos hacer una verdadera alianza y unidad en la acción, en la lucha, vamos a tener la misma experiencia del 2002. Quien diserta es una profesora llamada Armida Huerta González, quien no es una docente cualquiera. Es una de las figuras más representativas del movimiento magisterial que hoy se mantiene en huelga indefinida por un justo aumento salarial y que desde hace más de una década le disputa el control del SUTEP al partido Patria Roja. Es de los llamados SUTEP regionales y CONARE. La profesora Armida Huerta dejó su colegio en Comas y su base sindical y desde hace un año se fue a trabajar al Congreso de la República como asesora política del congresista de Frente Amplio, Edilberto Curro, uno de los impulsores visibles de la huelga, aún sin fecha de culminación. El ser asesora no significa que no voy a opinar sobre lo que está pasando en el seno del magisterio. El video de más de 13 minutos de duración se grabó en la tarde del sábado 15 de julio pasado en un local del Jirón Chota en el centro de Lima. La docente Huerta dio allí cuenta ante un grupo de dirigentes y delegados de los comités regionales del SUTEP CONARE de las gestiones y del impulso, como lo llama ella, realizados a favor de la protesta por el despacho del congresista Curro. Entonces, compañeros y compañeras, estamos dispuestos desde el despacho donde me encuentro, impulsar, trabajar conjuntamente con todos ustedes. Mi saludo, mi respaldo y trabajemos por la más amplia unidad, compañeros. Pero la intervención de la docente no solo tuvo carácter informativo. En varios pasajes fue un discurso político duro y radical, que parecía congelado en el tiempo, como los sueldos de los maestros, pero sobre todo como aquellos que se pronunciaban en los tiempos de la violencia política. Mire, compañeros, nuestro enemigo de clases muy poderoso. Toda la derecha se junta con un aliado principal que es Patria Roja, que si lo que han escuchado, a la que también está denunciando con toda la fuerza es a mi persona, incluso etiquetando, ¿no?, quién soy y que soy hermana de tales. En la mañana en Radio Nacional, quienes hayan escuchado hablar al famoso secretario general del SUTEP. Huerta es uno de los cuadros o figuras de los actuales comités regionales del SUTEP, antes SUTEP CONARE, ese al que la mayoría de los ministros de educación de los últimos gobiernos democráticos no ha recibido ni reconocido por la vinculación de algunos de sus líderes con el senderista Movadef o el partido maoísta Pucallacta, que en quechua significa tierra o pueblo o patria roja, un partido que a fines de los 70 se separó precisamente de Patria Roja y después se partió en dos cuando muchos de sus jóvenes se plegaron a Sendero Luminoso. En aquel entonces, Sendero y Pucallacta se disputaban, con Patria Roja, el control de gremios y organizaciones de base. De allí el encono y la descalificación. Lo sorprendente es que ese encono mutuo no ha sido superado hasta hoy pese al paso del tiempo. Y como este gobierno, el de Ollanta Humala,
y el de Alejandro Toledo dialogaron y negociaron reivindicaciones solo con el SUTEP oficial que dirige Patria Roja, este es tildado de traidor y en respuesta al CONARE lo llaman prosenderista. En ambos bandos hay maestros de escuelas públicas, de zonas humildes. Aún así, se llaman enemigos de clase, el mismo término con el que Sendero Luminoso descalificaba a quienes consideraba blancos, el mismo que hoy utiliza esta maestra. La derecha tiene un aliado importante, el Ministerio de Educación tiene un aliado importante al SEM del SUTEP, como que no le voy a decir que no tiene aliado importante. ¿Quiénes son los enemigos de clase del magisterio para usted? Los enemigos de clase en el magisterio. Es que los enemigos de clase de los docentes, usted está ¿no? sacando de todo el contexto. Hay una lectura que pero señor periodista, con todo el respeto, usted está sacándolo y está tratando de... ¿Leemos completo el párrafo? ¿Ya? Por favor. Léalo. En la entrevista, además de escuchar el discurso completo, tuvimos que leer la transcripción del extracto en cuestión. Ahora la asesora del congresista Curro respondía así. Nadie lo va a negar que existen clases sociales. Dentro de esas clases sociales que existen, el magisterio indudablemente tiene aliados. Y los aliados más importantes que el magisterio va a tener es los padres de familia, que a sus hijos le enseña, y que es el pueblo, y que pertenece a los sectores populares. Lo diríamos, incluso en las encuestas dicen, ¿no? Clase A, B, vota por tanto, clase C, tanto. Entonces, estos sectores que son de los sectores populares son nuestros aliados. ¿Y los enemigos quiénes son? Esa era mi pregunta. No, yo creo que es obvio usted verlo con claridad lo siguiente. Es una parte... Creo que es una declaración... Yo no lo puedo ver con claridad, por eso se lo pregunto, profesora. Lo sé que usted lo está viendo. Le pido una explicación. Es un discurso, dentro de ese discurso sale esa parte, ¿no? Pero yo le estoy explicando con claridad. Pero ni claridad ni explicación. Escuche. No creo que sea el aliado del magisterio la señora ministra de Educación. Entonces, enemiga. No creo que sea aliado del magisterio aquellos que todos los días dicen encarcélenlo y descuéntenlos. Le planteé con mucha claridad a usted lo siguiente. En una sociedad existen clases sociales. Cada sector busca cuáles son sus aliados y cuáles son sus adversarios. Adversarios. Enemigos. Oiga, ese es un término que usted lo puede manejar cualquiera. Yo creo que con mucha claridad se busca adversarios, quiénes son sus adversarios y quiénes son sus amigos. Mis amigos son estos con los que voy a trabajar y mis adversarios. En un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿con qué vas a jugar? Con el adversario. No, yo le pongo igualito. Desde el despacho del congresista Curro y de otros congresistas del Frente Amplio, como Raimundo Lapa Inga y Humberto Morales, la asesora Armida Huerta ha canalizado las demandas de los comités del SUTEP en huelga, es decir, los de Piura, Chiclayo, Cusco, Puno, entre otros. Pero también acompaña a los maestros en la protesta, secunda actos, coordina, tiene experiencia y voz de mando. En artículos, publicaciones y hasta en un estudio sociológico, la consideran militante del partido Pucallacta, aunque ella lo niega. Es una pregunta, solamente. No, nunca. El mismo tono del video también ha llegado a las redes sociales. Permítame ahora mostrar algunas opiniones suyas para hacerle las consultas respectivas. Ya. Y con esto terminamos. En su cuenta personal de Facebook, la profesora Huerta escribe, luego de iniciada la huelga en el Cusco, el 15 de junio pasado, que una chispa puede encender la pradera. Y tilda al secretario general del SUTEP, oficial Alfredo Velázquez, de lacayo del gobierno y de la ministra de Educación. Lacayo, enemigo de clase. Qué fácil se pronuncian estas palabras ante maestros que, desesperados, piden un salario que les permita vivir mejor, como si no hubieran sido suficientes los tiempos del terrorismo y de violencia política. Y se hace desde un despacho parlamentario. Bueno, no consideraríamos enemigos, pero de repente la profesora se refiere a esa situación de que prácticamente
esta dirigencia pues, no representa al magisterio. Es enemigo de clase ya más allá de lo sindical, ¿no? Aquí estamos hablando de lo político, ideológico, ¿no? Bueno, exactamente, yo no puedo decir que yo no lo había escuchado eso, usted me está diciendo. Pero ahora que se lo comento, ¿qué opina? Claro, bueno, en el aspecto político, bueno, nosotros no podemos decir de esa manera, ¿no? Porque si nosotros nos identificamos con el pueblo, efectivamente, nos identificamos con el pueblo, con las necesidades del pueblo, ¿no? Estamos del lado de los que menos tienen. Conozco a la profesora, trabaja con un despacho del magistrado Curro. Ha sido docente también de carrera, ha sido dirigente nacional acá en Lima. Tampoco no conoce mucho nosotros, pero de acuerdo a cómo viene trabajando, ella siempre identificado con los maestros, ¿no? Los congresistas Edilberto Curro y Raimundo Lapa, así como Humberto Morales, todos del Frente Amplio, no solo recogen las demandas de los profesores del interior en huelga, sino también marchan a su lado, portan sus banderas. Han tomado parte por uno de los dos bandos. Nosotros representamos al pueblo. Nosotros estamos al lado del pueblo. Yo no voy a estar al lado del patronal. ¿Quién reclama los derechos de los trabajadores? ¿Quién reclama los derechos de las comunidades campesinas? Oiga, entonces digo, yo por el hecho que voy a ir a mi comunidad, voy a estar con los docentes, con los trabajadores, ¿no estoy haciendo la función de representación? Sí, estoy haciendo eso. La dirigencia nacional prácticamente ha perdido sus bases. Ahí están los subregionales, ¿no? Elegidos a través de una elección universal, legitimada, ¿no? por los maestros. Aseguramos. Incluso anuncian interpelación contra la ministra de Educación si es que insiste en no recibir a la dirigencia de los SUTEP regionales. Lo hemos enviado como bancada, un documento para que ella pueda recibir a los maestros. Si no está en la capacidad de hacerlo, que dé un paso al costado, porque nosotros vamos a proceder a una interpelación en el caso de que ella no dé soluciones en este breve plazo. Creo de que el maestro debe ser un líder, un verdadero líder pedagógico, un verdadero líder social como fueron nuestros grandes maestros, José María Arguedas, el mismo Basadre, todos ellos. ¿Cómo no revalorar a nuestro magisterio? Basadre reclamaba la unidad y decía que uno de los 3 grandes problemas en el Perú eran los incendiarios, ¿no? Está bien, nosotros no queremos incendiarios, nosotros queremos maestros con alternativa, maestros que construyan una patria. Nosotros no queremos esos maestros. La huelga continúa y mientras tanto Armida Huerta, de 60 años, más de 40 en la vida política y sindical, es uno de los referentes de este SUTEP que le disputa la supremacía a Patria Roja. La profesora señala que deslinda de Sendero Luminoso y que hasta lo combatió, pero su discurso radical, como el de otros líderes que la acompañan, va ganando terreno en el interior del país, en un magisterio que tiene que venir a la capital y marchar por las calles para reclamar capacitación y mejor remuneración. Y aún no tienen fecha de retorno. Mejor caldo de cultivo, imposible. Y después nos sorprendemos cuando aparecen y avanzan las opciones extremas. Estamos dispuestos desde el despacho donde me encuentro, impulsar, trabajar conjuntamente con todos ustedes. Están dispuestos desde el despacho en el que trabajan, es decir, desde el Congreso, a impulsar a estas facciones que son las más radicales. Y una usted eso al reportaje anterior que hemos visto donde se nos han revelado las cifras de maestros que apoyan al Movadef y ya tiene una situación que es verdaderamente preocupante. Por eso está aquí el ministro del Interior. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Señor Basombrío, usted ha declarado lo siguiente: existen interesados en convertir la causa de maestros en una lucha política filosubversiva. ¿Se ratifica en esta frase? Por supuesto. Sobre todo después de escuchar esto. Claro que sí. Ahora, yo quisiera empezar planteando 2 cosas que me parecen que tienen que estar bien claras de base antes de discutir el radicalismo de estos grupos. La primera es que en estos 50 días, unos y 25 o 30 otros, estamos hablando, no llega al 20% de los maestros los que están en huelga. La primera cosa que hay que decir, que sean violentos, que hayan tratado de tomar aeropuertos, que hayan destruido rieles del tren, no los hacen mayoría. En Lima, por ejemplo, no hay. Digamos, lo que quiere decir es que independientemente de la fuerza que tienen en sus localidades, no son la mayoría de los maestros. Para empezar.
Sin embargo, son facciones que dominan buena parte de nuestro territorio. A eso voy a llegar. La segunda cosa es discrepar con los dos reportajes en una afirmación común en ambos. En uno se dice que el gobierno ha aumentado propinas a los maestros y en otro dice que los sueldos de los maestros se han mantenido congelados. Esa información es inexacta. No, dice que se ha aumentado y En que uno se ha dice cedido congelados, hasta... en uno dice congelados textual, porque me llamó la atención, en el segundo, y en el primero se dice propinas. Quiero decirte lo que ha ocurrido más bien. Cuando entró este gobierno, el piso salarial de los maestros era 1.200 soles. Se ha aumentado ese piso salarial a 1.680 y en un diálogo con los gobiernos regionales sube en diciembre a 2.000 soles. Pero no perdamos el tiempo, señor ministro, en temas económicos, porque creo que más allá de la... Pero sí se ha dicho que se les ha subido a 2.000 y existe además un reclamo. Es muy importante, porque si los maestros se quedan con la información de que no se les ha aumentado, transmitir eso no es cierta. Pues. Pero es que esa no es la información que se ha dado. Probablemente he escuchado la declaración de alguno de los intervinientes, pero el reportaje dice claramente que se ha subido a 2.000 soles. No nos quedemos en eso porque tenemos poco tiempo y estamos muy preocupados por esto. 2 minutos. Se ha aumentado a los maestros más del presupuesto de varios ministerios juntos. Sin embargo, tiene a 5.000 casi que son del Movadef. Ahora, vamos al otro tema. Es que me parece importante decirlo porque si no queda la lucha justa de los maestros desatendida por el gobierno, genera este problema. Eso no es verdad. No. Lo que se ha dicho y se ha dicho textual es que la lucha justa de los maestros es utilizada por estos extremistas para defender sus ideas. Pero no se ha aumentado propinas y no se ha congelado. Eso es bien importante porque si los maestros se quedan con esa impresión, tienen una actitud diferente. El esfuerzo que ha hecho el gobierno es gigantesco. Yo te digo, varios ministerios, todo su presupuesto del año no alcanza para pagar ese aumento. Ese aumento, no los sueldos. Ahora entro al punto que me parece fundamental. Lo digo con absoluta claridad y lo dijo el señor de Movadef. No es ilegal ser de Movadef, pues. No es ilegal. No es ilegal ser de Movadef, pero la pregunta es por qué nuestros alumnos tienen que tener maestros que pueden estarles trasladando ideologías prosenderistas. Sol, si me dejas terminar. Nosotros sí sostenemos que Movadef es ilegal y es parte de Sendero Luminoso. Hay un juicio desde el 2014, 3 años, contra los miembros de Movadef, que además todos los jueces decidieron juzgarlo en libertad porque no había ni daño procesal ni riesgo de fuga. Bueno, esos son los que están haciendo esto. 3 años. Nosotros sostenemos que Movadef es parte de Sendero Luminoso. ¿Y qué pasa con ese juicio, con ese proceso? Ahí está. Parado, como todos los procesos en este país. Bueno, como casi todos los procesos en este país. Pero este es fundamental para la vida nacional. Pero hay varios que son fundamentales para la vida nacional. Este también. También, por cierto, los del Maldito del Triunfo y Carbonero, que no deben liberarse porque hay una norma expresa, sólida y discrepo contigo, norma expresa aprobada por decreto legislativo, el 1307, que no quieren aplicar. Pero es que no se pueden aplicar, es que en derecho penal no se pueden aplicar las normas no existentes al momento. La Sala Penal Anticorrupción, la Sala Penal Anticorrupción ha aplicado ese decreto. Sí, entonces la Sala Penal Anticorrupción está mal para ti y bien la otra. Es que por la misma razón por la cual Duberly Rodríguez dice que los jueces no son aplicadores automáticos de la norma. Hay una capacidad de interpretación. Algunos interpretamos que las normas no pueden ser retroactivas. Yo estoy muy preocupado por lo que significan estas organizaciones criminales en las calles. Y yo sí le soy franca en eso. Yo no quiero defender ni narcotraficantes ni personas que evidentemente yo creo que son corruptas. Pero a mí me preocupa mucho más que el sistema de justicia en nuestro país sea tan malo. Y regresemos al tema de los Regresamos al tema. Nosotros hemos denunciado a todos los casos de violencia de los maestros a lo largo de estas semanas, todos, la Procuraduría al Ministerio Público, todos. Ya. Denuncian y ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué ha pasado? Ahí está. Pero entonces no coincide conmigo en que la preocupación es un poder judicial que no funciona para nada. Yo no generalizo, lo estoy tratando de decir los temas generales. Lo que yo quiero decir es... Yo no digo que no haya jueces buenos, hay algunos jueces buenos, hay algunos procesos que probablemente se lleven de manera impecable, pero como sistema es una tragedia. Mucho más claridad, firmeza y eficiencia de nuestro sistema judicial. En el caso de Sendero Luminoso, en el caso de Movadef, que a nuestro juicio es Sendero Luminoso, haya un retraso inaceptable desde mi modesto punto de vista. Juzgados en libertad tienen 3 años y salen a la televisión
a decirnos que ellos defienden el pensamiento de Gonzalo. Él es uno de los que salió en libertad. Pero ¿qué pasa con los...? A mí no me preocupa tanto el que sale en la televisión, me preocupan los 4.900 que están dándole clases a los niños a lo largo del Perú. A mí también, muchísimo. Pero no tengo norma para impedir que esos 4.900 enseñen en la educación. Y vamos a lo que sí puede hacer. Tenemos un video que muestra una agresión, unas agresiones, unos enfrentamientos. Vamos a mostrar el video. Los profesores lanzaron sillas para impedir la conferencia de prensa convocada por los dirigentes nacionales del SUTEP que iban a anunciar el reinicio de las clases este lunes. ¿Qué muestra este video y por qué se lo quería enseñar? Lo que revela es que va a haber enfrentamientos por el reinicio de clases. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para tratar de proteger a los alumnos, los maestros? Todas las regiones policiales involucradas, que como digo, son algunas pocas. Estamos hablando de Lambayeque, estamos hablando de Arequipa, con un porcentaje bajo de maestros involucrados, estamos hablando de Cusco, estamos hablando de Puno y Andahuaylas, y ahí más o menos paras de contar. Todas las regiones policiales tienen orden de tratar de garantizar en todos los casos y denunciar en todos los casos los actos de violencia contra los profesores que vayan a regresar. No, a ver, estas dirigencias, hay que decirlo con todas sus letras, lo que están disputando es poder político. Porque no me digan que lo que quieren es controlar su SUTEP nacional. Porque si fuera eso, van a las asambleas, ganan las asambleas, consiguen los votos y controlan su SUTEP nacional. Como no son capaces de ganarle al otro sindicato, al nacional, lo que están buscando es por la fuerza poder político. No vamos a negociar con ellos de ninguna manera. Que eso les quede absolutamente claro. Ya, usted se ha mostrado muy contundente en que no va a negociar con estas facciones extremistas. Sin embargo, se dice que en el ministerio sí han cedido y han conversado con facciones. Dime dónde está, dónde están esas conversaciones. Dime, que la ministra de Educación conversó con algunos profesores que no habían. Menciónamelos. No, es que esas han sido denuncias que han aparecido, pero si yo le pregunto, ¿eso no es cierto? Yo no conozco de nada de eso. Muéstrame alguna evidencia de eso. Nosotros lo que van a hacer entonces vamos a conversar con esta gente. Lo que vamos a defender es la existencia de un sindicato nacional que si ellos quieren cambiar, lo cambian en democracia. Eligen delegados que voten por su gente, aquí, allá, acá, llegan a la asamblea y ganan las elecciones. Si ellos ganan el sindicato nacional, tendremos que dialogar con ellos. Pero hoy día ellos no han ganado el sindicato nacional y lo que están es una lucha en las calles y que tiene mucho que ver además, Sol, con el control de la derrama magisterial. No nos engañemos. La derrama magisterial es una mina de oro y la quieren controlar estos grupos. También hay un interés económico entonces. Pero no lo dudes. Todos los maestros saben lo que significaría. Hay un pensamiento terrorista y un interés en tomar los recursos de la derrama magisterial. Pero no lo dudes. Hoy día la derrama magisterial parece ser que funciona razonablemente bien dentro de los cánones establecidos. No dudes que el objetivo es tomar la derrama magisterial que maneja cientos de millones de soles. Aquí hay un problema político. Para utilizarlos para financiar la lucha de clases. Sabe Dios, ¿para qué? Ahí la señora nos está diciendo que Patria Roja y PPK son lo mismo. Son aliados. Ya sabes tú de qué tipo de personas estamos hablando. El señor Mesa en el Cusco, que no es de Sendero Luminoso, pero sí de Pucallacta, dice en su plataforma, en el punto número 2 de la última plataforma que ha salido, vacancia presidencial. ¿Ese es un gremio magisterial en lucha? ¿Están peleando por los profesores? No me digan que están peleando por los profesores. Bueno, entonces lo que corresponde desde el punto de vista de su ministerio es garantizar el orden y garantizar que se puedan reiniciar las clases. Estos profesores que le han declarado a Anouska Buenaluca en su reportaje que no van a reiniciar nada, no les preocupan. Además, mira, yo tengo la impresión de que están débiles. Y toda esta bravata, de hablar más fuerte, es porque sienten que se les mueve el piso. Porque los profesores saben, porque lo van a ver en sus salarios y saben, porque se ha anunciado oficialmente, que ha habido un aumento de casi el 70% de sus salarios. Desde que lo encontraron. ¿Quién más ha recibido un aumento así en este gobierno? Mencióname un sector. Desde que se inició el gobierno. Mencióname un sector que haya recibido. Te estoy hablando del presupuesto de varios ministerios juntos.
solo para el aumento. No, pero también se decía que parte de sus reclamos era que no quieren ser evaluados algunos. Porque bueno, no quieren. No quieren, sí. No quieren, pues. Cosa que no está bien, porque tienen que ser evaluados y tienen que mejorar. Cosa, el argumento de que no deben ser evaluados va contra los niños. Por supuesto. Porque va los contra la calidad de la educación. Que deben ganar más, deben ser los que se califiquen más, pasen exámenes y pasen a escalas más altas. ¿Por qué vamos a aceptar que todos los maestros ganen lo mismo si hay unos que se forman, se esfuerzan y quieren ser mejores maestros y otros que quieren destruir rieles de los trenes, tomar aeropuertos? ¿Te parece que deben ganar lo mismo? Yo no pienso así. No, por supuesto que no estamos de acuerdo con usted, pero lo que nos preocupa más cuando conversamos con usted, más que el tema educativo, que es algo a tratar con la ministra de Educación, son los temas que tienen que ver con el orden interno y por lo tanto, en este caso, por lo que hemos presentado con el terrorismo. ¿Cómo plantea usted o cómo tiene planeado el gobierno tratar de eliminar esta influencia del Movadef en las aulas? Porque yo sigo preocupada con esta cifra de casi 5.000 maestros que son a la vez firmantes del Movadef. Esto viene hace 20 años y quizás es más visible ahora. ¿Pero cuál es la estrategia? ¿Qué van a hacer? Quizás es más visible ahora porque lo estamos enfrentando frontalmente. Porque no hablamos a media voz, ni no decimos las cosas que pasan, estamos diciendo las cosas que pasan desde hace 20 años en el magisterio. Y todo el mundo que conoce el sector de educación sabe que estoy diciendo algo que es verdad. Movadef tiene que ser ilegalizado desde mi punto de vista. Tiene que ser ilegalizado. Si los jueces, eso depende del Poder Judicial. Hay un juicio en curso, Entonces lo primero que se necesita es que ese juicio termine y que se declare que Movadef en realidad es parte de Sendero Luminoso y por lo tanto es ilegal. Que los jueces nos digan que no lo es. Y ya sabemos que los jueces han decidido que no lo es. Pero lo que no puede soportar el país es que una acusación tan grave contra el grupo responsable de la peor tragedia de nuestra historia duerme el sueño de los justos como si fuera un juicio menor de barrio. Eso para mí es fundamental. Tiene 3 años. Si ese juicio se lleva a cabo, no estoy pidiendo que se violen procedimientos ni nada, y ni estoy pidiendo que dicten una sentencia de lo que yo creo, pero tiene que haber un juicio con una sentencia sobre el Movadef, porque es verdad lo que dijo ese señor. Ellos se amparan en que no son ilegales. ¿Ya? En segundo lugar, estamos denunciando y hemos denunciado todos los actos de violencia de estos señores a lo largo de toda la huelga. Todos los actos de violencia están denunciados por nuestros procuradores penalmente. Pedimos celeridad a las autoridades en esos casos. En tercer lugar, viene una denuncia mayor que creo que va a ser muy contundente y de nuevo espero que sea acogido en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. ¿Cuál es esta denuncia? Una donde va sobre la estructura criminal que hay detrás del SUTE CONARE. Ya lo vamos a explicar más en detalle en los próximos días. Y por último, la policía va a garantizar y va a vigilar que los profesores puedan regresar tranquilos a sus clases y los alumnos. Eso es una garantía. Aquellos que violen perturben eso, van a ser detenidos y denunciados. ¿Y procesados en flagrancia? Procesados en flagrancia. No siempre, Sol, recibimos el impulso que necesitamos para poder condenar. Bueno, pero los niños merecen que se defienda su derecho a ser educados. Los y para niños terminar quiero... merecen que sean de su derecho a ser educados. El gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, pero enorme económico, que significa, como digo, más del presupuesto de varios ministerios de este país juntos, solo para el aumento. Bueno, así que no nos digas que no nos hemos esforzado. No, me refiero a ellos. No, tú no has dicho eso. Me refiero a esta gente que dice que nos han dado nada. No es verdad. Están engañando a los maestros. Además, esto es todo lo que se puede dar ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por estar aquí. Y bueno, quiero compartir con ustedes antes de terminar que existe en la ley de reforma magisterial y en su reglamento la posibilidad de separar preventivamente a los maestros que tengan una denuncia administrativa o judicial en la que estén involucrados en temas de terrorismo, ¿no? Y claro, hasta que una persona no esté condenada no se le puede sancionar, pero sí hay una posibilidad de separarlo si es que hay una denuncia, nos informan aquí. Y los condenados, por supuesto, tienen que ser separados y destituidos. Los maestros de la patria merecen todo nuestro cariño y respeto. No se dejen manipular por grupos que lo único que quieren es volver a épocas de mayor violencia en el país. Muchas gracias por estar aquí esta noche, señor ministro. Regresamos con más.